Vamos, como Juan Manuel Aparici. El otro día me mandó una serie de puntos o de temas sobre Buñol. Vamos a intentar hacer varios capítulos. Hoy me gustaría hablar en los recuerdos de Buñol de finales del año 50, primeros del año 60, con Buñol industrial y turístico, como que era un Buñol que hacía turismo de interior, que era una cosa novedosa. Que se podía compaginar, ¿no? Bueno, novedosa no, el turismo del interior viene de 1890, que viene cuando se inaugura la Valencia, creo que es Utiel. Valencia Utiel, creo que Buñol ponía 1983, Sí, no, y a lo mejor Valencia Utiel 1990, creo. no, 1893. Tú me has puesto 1883, que es lo que pone ahí en la plaquita de la estación. Vale, entonces yo creo que en 1883 es, claro, tú ten en cuenta que prácticamente, o sea, lo único que hay son los autobuses y se inaugura el tren, y entonces todo lo que es la burguesía valenciana se va a Buñol. Buñol resulta que tiene una infraestructura, no sé en la época esa, pero tenía una infraestructura bestial, o sea, en plan turismo. Tú ten en cuenta que prácticamente en cada fuente tenía un merendero. Entonces, y después tenía la estructura ya de las ventas, tenía Venta Pilar, Venta Blanca y después el convento de las Carmelitas, que era del Ajo, creo que es me dijiste que era de los Alcañiz. Alcañices. Lo he leído esta mañana. Sí, de los Alcañices. Entonces, esa estructura, más después bajo tenías el Tesón de Oro, que era al lado del ayuntamiento, frente de Rosales, y donde era la casa de mi abuelo, estaba el Tesón de Oro, que era una especie, una posada que lo llevaban las churras, que le llamaban, que eran María y Humildad. Yo recuerdo de pequeño ellas, que eran parientes de los Peroles. Sí. Entonces, yo lo recuerdo como las mesas de mármol, las estructuras de las columnas de hierro, pero no recuerdo que estuvieran, o sea, en funcionamiento no. ¿Pero qué era? ¿Que habían comidas o se dormían? No, comida y dormir. dormir. Era Toisón de Oro, ¿no? Toisón de Oro. Toisón de Oro. Y eso lo pasa, mi padre creo que al principio de ir a Buñol, bueno, mi padre veraneaba en la calle Pelayo y tal, pero al principio, cuando se quedó viudo y todo eso, estaba en el Toisón de Oro. Después estaba la Chea también, la Chea que estaba... donde está todavía la casa, ¿no? Sí, Ahí, sí, en la calle del Portal a la derecha. El estudio de patrón, que fue estudio de patrón, y ahí, ese era hasta... Venía toda la gente, claro, el que venían los representantes y todos estos venían en autobús, después del tren, y se tenían que quedar un día, no había coche, no había transporte coche. ¿Y tú te acuerdas cuántas habitaciones tenían para dormir? No, ¿4 o 5? No, solo, pero comer hacían comida. La Chea no sé si hacía comida, dormir bastante. Se ve poca casa, ¿no? Ahí también, para muchas habitaciones. Pero, pues a ver, no, allí había bajo, de la parte, lo que pasa es que sí, a lo mejor el comedor lo extendieron, no sé qué, pero sí que tenían bajo y arriba tenían bastante, no recuerdo, o sea. Después también había dos posadas que eran de estas que venían con carros y todo eso, que era esa más antigua, que era la del Campanero y la del Tío Payás. ¿Y dónde estaba? La del Campanero estaba en el Valle de Andorra, en el puente, al lado del puente. ¿Dónde vive el campanero ahí? ¿Que Pues viven los campaneros ahí? Pues esa era la del Campanero, y la del Tío Payás es Joaquín Payás. Joaquín Payás, al mercado. Al mercado, entonces ahí, eso ya sería yo muy pequeño y lo recuerdo en plan de yo qué sé, así... Sí, entonces creo que sí que iban con carros, los carros y con animales, o sea, la gente. El Tío Payás era tratante y tenía cerdos, y yo recuerdo de pequeño, a los 6 o 7 años, con su hijo fuimos a torear los cerdos, y tenía una especie de plaza de toros hecha con tablones, pero bien hecha, sí, o sea, con tablones y tal, circular, y sacaban, se ve que los cerdos para venderlos y tal, y sacaron los pequeñicos y salimos a torear, pero cuando sacaron a más, con 7 años que teníamos, pues estaba todo rodeado de carbón, y directos al carbón, tratando, y eso lo dije yo cuando fui mantenedor de los feos, que fue la mujer de Payás, o sea, se lo comenté, y allí es que el Tío Payás resulta que fue evolucionando, porque
primero era el carbón, ¿no? Eran los combustibles, primero el carbón, después el petróleo, que las estos de petróleo, Yo me acuerdo que venía butano y vendía petróleo. No, pero el butano fue después, claro, fue el carbón, el petróleo y el butano, ¿entiendes? Pero después había también había otro hotel que en la Cova Turchi arriba había otro hotel y después ya estaban los merenderos. O sea, los merenderos, por ejemplo, tenías los de San Luis, los dos de San Luis, el Puchillo de la Acacia, después tenías en la Jarra, ¿no? La Jarra era merendero, pero después se lo quedó Isidro del Madrid. Y después estaba el hortelano también, ¿no? El hortelano ese era, alquilaban casas también, o sea, alquilan todavía, ¿eh? Sí, están todavía... Sí, pues alquilaban, aparte de pensión, o sea, que supongo que de pensión también, sobre todo lo que alquilaban eran pisos, ¿entiendes? Y después daban las paellas el tío Martín y la tía Praseres, que está todavía su hija ahí. Sí, pues daban eso. Y después estaba el Ciprés, que estaba el tío Jerónimo. Anterior no sé quién estaba, pero estaba el tío Jerónimo. El Ciprés, yo recuerdo que se hacían comuniones y todo allí, y bodas. Sí, la mayoría de sitios se hacían, en Ventapilar se hacían las bodas y todo eso. Y después en Turche había bajo lo que era la cueva, allí había que eso después lo tuvo César y después ya creo que lo desde el ayuntamiento. Y arriba había un tío que era cojo, que era el que llevaba el hotel, llevaba el hotel. Arriba han hecho una casa rural ahí. Pues eso será. La han vuelto a revitalizar. Pues yo he ido y venían, claro, con la farmacia venían por medicamentos pues de todo, ¿no? De la parte esa. Y después pues está el Roquillo también. Los suelos de payas, de fuertes. ¿Y allí qué hacían también? Paellas, pero además en todos los sitios unas paellas que te cagaban. Todo en paella y las bebidas las metían en bidones con hielo o algo para enfriarlas. Sí, ¿no? Sí. O sea, de todas formas, en el río, en eso estaba suficiente fría como para meterlo, pero estaba la fábrica de hielo que estaba frente a mi casa y entonces estaba primero el tío los Fons y después ya los Barros, ¿entiendes? Que era se llamaba la señora, ahora verás por allá una señora. No, que yo me acuerdo en la sala Emma, cuando empecé yo que me metieron en la bodega, era hacer trozos de hielo y meter las bebidas en bidones, porque no tenían neveras. Entonces ibas a Casa Guaro, traías las barras, lo troceabas y metías las bebidas. Eso se metía, o sea, eran unos moldes de hierro, de hierro se llenaban de agua y se metían pues no sé, o sea, lo miraremos, pero no sé la reacción, o sea... Se hacía por reacción química. No, por frío, o sea, se hacían en un congelador, se metían en un congelador y ahí se congelaban, después sacaban, le pegaban y después se traía la barra y se partía la barra y ya está. O sea, y ellos mismos pues hacían la misma gaseosa que limpiaban eso, ves eso reciclado. Estaba todo reciclado, o sea, no como ahora, que tú llevabas tu gaseosa, tú llevabas tal, y entonces la lavaban bien lavado, o sea, habían unos ¿cómo se llama? Unos cepillos que entraban, después tiraban a presión en el agua y después y se llenaba ese. Yo me acuerdo de chiquillo de ir allí y pedir gaseosa de cola, tenían de cola pequeñica, le echaban, se ve que algún... No, de cola... de cola de limón o de no sé qué. Sí. Más bien de cola, sí, más que no es cola, era de zarzaparrilla. O también la típica, lo que se hacía como la tía Milieta, hacía la de cebada, la de Malta. De Malta hacía una que era el agua de cebada, que la hacía la tía Milieta, la madre de Juanjo, pues esta era hermana de aquí, de Casa Chaume, que estaba en la calle Ruzafa y era una de las grandes heladerías y... Que sabía ella... Sí, entonces era... muy interesante, en Sarabia no. El secreto de la familia, como... Entonces, la horchata era buenísima y lo organizados y todo. O sea, que era una cosa... Bueno, no, pero que tenían su esto de familia, que metían canela o limón, o sacarlo, tenían como ahí... pasaban los caberotes con el granizado de limón y de café, o sea, que se pasaba toda la familia tirándole de rulo, ¿no? ¿Y nos queda alguno? Nos queda... Borrunes, coño. Borrunes, que estaba... El tío Galarza, pues el tío Galarza, que hace unas paellas buenísimas, y ahí se hacía el cine de verano.
Yo me acuerdo que bueno, después lo cerraron, después lo abrieron y hicieron cine allí. No, pero aquello era típico de los años 50, allí, ir a cenar, por aparte de por el día te hacían paellas y tal, por la noche pues ir a cenar allí tú de bocadillo o te hacían lo que fuera y después pues hacían el cine del 100 por lunes, que había otro cine que era el Rana, que era al lado, le llamaban el Rana porque estaba al lado de la Balsa Partior. De Balsa Partior, tanto la Rana ahí. Entonces era lo de Vallés, era donde estaban los mármoles y eso que tenía. Todo eso era la zona de ahí se hacía un cine. Después ya, lo último ya, pero eso ya fue en los años 70 por ahí, fue donde está el abrevador, bajo, cerca de donde estaba el Rana, está el abrevador, y ahí el litro creo que cogió y se hacía baile allí. Y se hacían bailes. Si quieres, retomando un poco la idea de Buñol como turismo interior, que vino aquí las familias valencianas más importantes. No, es que y nombrabas varias. Sí, no, es que esto era Borso de Caminante. Esos eran parientes de González, esos eran parientes de mi padre. Mi padre, la familia, mi madre era una familia de estas de la burguesía valenciana que vinieron a veranear y mi padre ya se quedó allí, se casó y tal. Y claro, a él es que se quedó huérfano, eran 10 hermanos y los mandaron a cada uno, a mi padre lo mandaron a estudiar a Santiago, al otro lo mandaron aquí, y entonces los tutores prácticamente los limpiaron. Nombraba familias al Borso de Caminante y nombraba Arroyo también, me imagino que sean del Chale de Rollo. Sí, me imagino. Sí. Los Borsos de Caminante y Rollo, pero ahora no... Nombrabas también a, los González, que lo has nombrado también, que no sabía quién era. Sí, por los González, los Gervasio, pues toda la familia de la parte de la madre, de Gervasio Larrazábal y todo eso, pues son González, o sea que son... Nombrabas también después, a principios del siglo, pues que vino Sorolla, el Cecilio Pla, yo no lo sabía. Pero creo que sí, Blasco Ibáñez, que siempre se ha nombrado que ha venido, pero yo nunca he sabido... Eso no lo he sabido, pero el músico Penella, que tenía ahí la casa ahí. Y después Pinazo también, creo que está... Bueno, es que pasaba lo siguiente, como ocurre con Javea, ¿no? Dices, Sorolla con Javea y todo, son sitios muy bonitos porque Javea no tenía, tú imagínate en la época de Sorolla, 1900... hasta los años 70 Javea no tenía ni autobús para llegar. Si es que fue la gente, si es que lo que ocurrió aquí fue gente de Buñol, gente que venía a veranear a Buñol, fueron las que se fueron a Denia, en su momento los años 60 por ahí, 60, 70, hubo mucha gente que se fue, de que veraneaba a Buñol se fue a Denia, porque ya empezó a oler, ya se olía